Es una idea que tengo desde hace mucho tiempo y entonces la primera parte investigué bastante sobre la vida y la llegada de los inmigrantes a la Argentina, basándome en un libro que se llama ¿Dónde durmieron nuestros abuelos? Y entonces cuento todas las peripecias que tuvieron, donde se encontraron con que no era el paraíso terrenal esto, sino que era una tierra que había que laburarla mucho, mucho, y la convirtieron en lo que es hoy nuestro país, ayudaron a convertirla, a crecer como nación, ¿no? Eso era la primera parte. Y después cuento historias mínimas, personales, divertidas, y del pueblo y de la comunidad, a través de distintos capítulos, en forma de, como si fuera un diálogo virtual y ficticio, con mis nietos que siempre vienen a comer a mi casa toda la semana. Entonces ellos me preguntan, abuelo, ¿qué es esto? ¿Qué significa aquello? ¿Y ahí nació la idea? Ahí nació la idea. Nació la idea charlando con ellos y entonces me puse a escribir. Y ya que me puse a escribir, los hice participar. Me dice, abuelo, tenés cuidado, usar palabras que sean de acuerdo con nuestra edad, porque son entre 12 y 25 años, ¿no? Si tuviéramos que presentarlo a las nuevas generaciones de Aliceño, Jorge, decir de quién es hijo, por qué, ¿no? En la presentación esta hoy, en esta fecha tan particular, que son los 99 años del Club Atlético Unión también, contarnos un poco eso. Bueno, este club fue fundado por mi abuelo, digamos, siguiendo un poco la réplica de la lucha comercial. Se estableció una lucha deportiva porque el comercio del lado norte tenía su club, que ya venía fundado hacía más de 15 años, entonces se fundó el Club Atlético Unión, del cual más familiar no pudo haber sido, porque el presidente era el yerno de mi abuelo, el tesorero era el hijo de Elmiro, y el secretario era mi padre. Cuando el club cumplió 80 años, hicieron una fiesta hermosa acá, que yo no he asistido en Córdoba a una fiesta igual, con un bajo, con música, video. Y cuando pasaron el video del acta fundacional, yo me quedé helado porque dije, esa letra es de mi papá. La había escrito mi padre porque tenía una caligrafía impresionante. Escribano, sí. Bueno, él trabajaba en el negocio y decidió estudiar escribanía ya de grande y viajaba a Rosario en tren y rendía y volvía. Y así se recibió. Mencionaste la rivalidad comercial, la rivalidad deportiva. ¿Está reflejado eso allí en el libro? Está reflejado en el libro, pero yo muestro las dos canchas de fútbol, muestro las dos camisetas, si bien no es en colores porque se encarecía mucho, muestro cómo se fundó el Club Atlético y Filodramático y por qué se llama, según me pregunta uno de mis nietos, ¿qué nombre más raro? ¿Qué quiere decir eso? Entonces les explico y también cuento la historia de la fundación del Club Unión, que es la unión de dos clubes, uno se llamaba Fútbol Eleven y el otro no me recuerdo en este momento. Y bueno, y cuento anécdotas de cuando venían los jugadores de nuestro equipo de jugar y habían ganado, venían en un camión gritando y salíamos todos los chicos a la calle a aplaudirlos. Y también cuando había partidos entre un club y el otro, era como un autocine porque entrábamos con los autos a la cancha, ¿no? Y después, bueno, las madres de todos los habitantes de los que habían perdido claro, recibían lo suyo. Jorge, algo que no dejó de conmoverme, además de reflejar, de ser muy ilustrativo en el hecho de contar ese esfuerzo, ¿no?, de los inmigrantes piamonteses al construir la historia de nuestra localidad. Hizo referencia también, estando con un ex intendente presente y con el actual, hizo referencia, así como al libro, queda para
lo posterior, para la historia posterior, también lo que fueron las obras, no solo del que trabaja hoy con una visión futura, sino de lo que usted refleja justamente en esta obra. Y bueno, precisamente yo al final, casi de todos los capítulos, lo termino con la palabra huellas. Son lo que nos van dejando las distintas generaciones, ¿no? Y es lo que nos llena de orgullo y que hace que Alicia sea un pueblo para mí, ¿no? Porque sea aliciense, se llama un pueblo fuera de lo común. A punto tal que tiene una cancha de golf, como dije, con 3.000 habitantes, a mérito de la Mutual, ¿no? Y del club, y vienen de localidades que tienen 5 veces más habitantes a jugar acá. Y una escribanía en 1936, que era un dato impensado para lo poco que éramos en ese momento. Así es, así es. Pese a que, bueno, muchos se iban a escriturar a otras localidades porque no querían escriturar con mi padre, pero está contado y hay fotos en el libro también de su primera escritura, creo que con el doctor Lu. Y bueno, después el tema del instituto también, que fue uno de los promotores, él, una comisión, pero hoy el instituto ha hecho egresar más de 1.000 alumnos que ya son profesionales, así que miren lo que es una visión de futuro, ¿no? Mencionaste recién en la presentación la palabra grieta, como si esa rivalidad que se dio a partir de la llegada de la vía del ferrocarril marcaran el inicio de esa grieta para Alicia, pero me interesó algo que dijiste, como una instancia superadora de la grieta, una división que en definitiva ayudó a hacer progresar al pueblo. Así se llama, se titula uno de los capítulos, vías que desunen en vez de unir, y yo llego a la conclusión de que eso fortaleció al pueblo, porque peleaban pero no peleaban por tener cosas propias y hacerse millonarios. De hecho, toda mi familia cuando cerró los ramos generales, terminaron todos con gente de clase media, ninguno millonario. Entonces, lo que digo que potenció el crecimiento del pueblo fue la institucionalidad. Acá tenemos la policía, la municipalidad, una escuela provincial, un instituto secundario, la iglesia, una escuela nacional, un hotel donde estuvo el presidente Ilía incluso. Es decir, creo que todos excedían el interés propio para favorecer el crecimiento del pueblo y que no los absorbieran otras localidades que lo podrían haber absorbido, como las Varillas, ¿no? Jorge, ¿dónde se puede adquirir el libro? En la Mutual Unión de Alicia. Aquí está su gerente, así que a precios módicos, no hay tarjeta. Muy bien. No hay tarjeta, ahora 12. Pero... Y lo último, cortito, a los 13 años, decíamos en la presentación, te fuiste de Alicia. Venís periódicamente, ¿cómo lo encontrás al pueblo? ¿Qué te despierta pasar cerca de esos lugares de tu infancia? La ex Casa Bergoglio, por ejemplo. Mirá, yo en realidad me fui a hacer el secundario, pero siempre volví, porque mi familia vivía aquí. Y después instalé mi oficina como abogado y estuve trabajando aquí durante 20 años. Venía a la escribanía de mi padre y atendía a mis clientes. Así que nunca perdí el apego y el amor al pueblo. Y cuando voy a ver el polideportivo, que para mí es único en muchos lugares, en pocos clubes en Córdoba tienen un polideportivo de esa naturaleza, me entra en mucha envidia, pero una sana envidia, porque cuando yo era chico no había nada. Y ahora hay todo. Ahora hay todo.